Porque la correlación no solamente para estudiar problemas económicos. La correlación está hecha para procesos de producción, para ver relaciones entre variables de físicas y químicas, no solamente para la economía. Y a eso voy. Bueno, hasta ahí estamos bien. Está claro. ¿Qué es ese numerito entonces? Alguien me dijo, sí, la explicación de variables sobre la otra. Sí. Pero cuando yo interpreto el 78 con los datos que yo les di, buena correlación, alta correlación, perfecta correlación, ¿es alguna correlación? ¿Qué quiere decir? Que no me explica, no hay una suficiente explicación. ¿Sí? También expliqué eso. Bueno, ahora, cuando vemos el coeficiente de terminación, esto se convierte en un porcentaje. En un porcentaje. Y eso lo que me indica, porque también tiene explicación, es que la variable pesos explica a la variable rendimiento en 61%. Eso es el resultado. Los pesos explican al rendimiento en galón en 61.24, que no es el 100%, es un poquito más del 50%, pero ahí se están viendo la relación de esto con esto. Si esta es alguna relación, con esto lo justifico, sí. Los pesos explican al rendimiento por galón en 61%. Ahí matemáticamente los indicadores me están dando una respuesta. Eso es lo que yo quiero que comprendamos, porque cuando yo corra en Excel me va a dar una salida. Poder controlar, pues no lo puedo poder explicar. Y ustedes en algún momento van a tener que explicarlos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nick, ¿cómo dijo que podría repetir cómo se clasificaban entre buena, perfecta y qué otra dijo? Habíamos, en la clase anterior habíamos hecho esto. Espérenme, voy a usar más acá. Yo había hecho este trazo que el coeficiente de correlación se evalúa en un intervalo que va de 0 a +1 y de 0 a -1. En este caso, esta es una correlación negativa. Por esto, porque la función original es más bx y aquí es menos x. Por lo tanto, por eso es que usted ven la tendencia de la gráfica del diagrama de dispersión, lo ven inclinado hacia abajo, porque es negativa. Entonces, quiere decir que es una correlación negativa. Por eso es este -1. Es una correlación negativa, no correlación positiva, porque no está hacia arriba. Entonces, yo ese día les decía que aquí hay punto 50. Y en la medida en que el coeficiente de correlación se acerca a 1, pues es perfecta correlación. Un 98, 99 es una alta correlación. Un punto 95 es buena correlación. ¿Sí? Perfecta, alta, buena.
Sí, alta, buena, regular. Este es no para 50, no, para 90, para 95, aquí, para 95. Y 90, regular, correlación. ¿Sí? Este punto 50, alguna correlación, alguna. Entonces, de alguna regular está el punto 78. Hay correlación regular o acercándose a regular. ¿Sí? Entonces, un 80 es regular correlación. Un 90 es por aquí. Esos son. Y esto mismo se refleja para acá. En el intervalo. Los mismos valores, ¿sí? De perfecta, alta, buena, o muy buena, buena e irregular. Podría ser el 72 regular y alta, muy buena, 95, buena, 90 y 80 regular. Son criterios, ¿no? Para ver. Entonces, alguien me decía, bueno, es que la explicación de una variable sobre la otra, sí, pero ¿en qué medida? Me lo está dando el 0,78. Una regular explicación o regular influencia. Cuando yo evalúo el coeficiente de determinación y lo convierto a porcentaje, me está diciendo que la variable peso se explica a la variable rendimiento por galón en 61%. Y con eso estoy corroborando el 78. 61 no es el 100%, no es 90, no es 95%. Eso es lo que yo necesito que ustedes comprendan. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, no, Lick. Alejandro, pero hay 57, solo uno No, Lick, dice por que el no. momento no. Javier ha levantado. Sí, Javier. Sí, Lick, solo tengo una duda. ¿De dónde sacó el 43.356 y el menos 0.0055? Ahorita lo vamos a ver, Javier. Ahorita. Ok. Solo estoy, porque si usted se recuerda, yo le dije, Excel es tan bondadoso que solo con graficar y sabiendo yo lo que hace Excel, obtengo mi función de regresión. Ahora, ¿cómo hacerlo manualmente? ¿Y cómo hacerlo con la herramienta directa de Excel? Aquí hay dos formas. Aquí lo estoy haciendo a través de la gráfica. Lo voy a hacer manualmente y lo voy a hacer con el programa específico de Excel. En tres formas lo vamos a resolver. Pero antes yo quiero que ustedes sepan, bueno, ¿pero qué son esos números, pues? ¿Qué son esos resultados? Entonces, ahorita yo estoy aprovechando esto. ¿Sí? Gracias, Lick. Ya ahí vamos a ir ya llegando a esto. Pero yo lo que quería era de que cuando yo llegue a hacerlo manualmente, ustedes ya sepan, bueno, esos datos son tal cosa. ¿Sí? ¿Vista la gráfica? Vámonos a la siguiente. Y ahí viene la explicación al coeficiente de correlación, miren.
Entonces, ahí tienen ustedes la explicación del coeficiente de correlación. Dice, y me está indicando que lo primero que debo hacer es el diagrama de dispersión. Dice, los diagramas de dispersión facilitan observar la relación entre las dos variables que se investigan. Pero esa relación, en un momento determinado, me dan un indicador de cuánto es esa relación. Si es regular, ninguna, alta, buena, muy buena o perfecta. ¿Qué es lo que expliqué en el intervalo? Y este debe ser el primer paso a dar cuando se trabaja la correlación, porque nos permite establecer la presencia de relaciones no lineales. ¿Qué quiere decir eso de relaciones no lineales? Que podría ser de que yo insista en resolverla a través de una ecuación de la línea recta y el problema no se resuelve con la línea recta, sino que es una función no lineal. Son dos variables que a pesar de que son variables, pero su relación no es no lineal. Entonces tengo que ver con qué se resuelve. Afortunadamente Excel ya me dice, mire, se resuelve con una logarítmica, con una potencial. Ya él, ya con los datos que él tiene, los analiza y dice, y me dice tal y tal. Ya no, él se va a poner, esto se resuelve de tal manera, esta es su tendencia, es una logarítmica. Entonces dice, el coeficiente de correlación nos permite medir el grado de la relación entre X e Y, igual como se observa en un diagrama de dispersión. Por eso es que yo puse el diagrama de dispersión primero, para que vieran ustedes qué es lo que hace el diagrama, plotearme los puntos observados y ahí ver su tendencia, su comportamiento en el diagrama y ver, sí, aquí encaja bien una ecuación lineal, pero si no voy a tener una ecuación no lineal. Que se va a resolver, se resuelve. Entonces, ese es lo que permite establecer el diagrama de dispersión. Es algo tan sencillo, pero que me orienta a seguir los pasos correctos. Entonces, ahí les queda constancia, pues que el coeficiente de correlación es un valor entre -1 y +1. Y ya se los expliqué gráficamente aquí, pues, que es el intervalo con el que se evalúa. Como consecuencia, llegamos a un sistema de ecuaciones normales mínimo cuadráticas, ¿sí? De la línea recta. ¿Qué me está diciendo? Que tengo que utilizar el método de mínimos cuadrados. Y acá, me voy a ir acá a la pizarra. Aquí tengo yo mi ecuación, ¿sí? Pero como la necesito resolver por el método de mínimos cuadrados o mínimo cuadráticas,
Esta ecuación se convierte en dos ecuaciones mínimo cuadráticas. Y cuando yo la resuelvo a través del sistema de mínimos cuadrados, se convierte en sumatoria de y, n es el tamaño de la muestra, a no lo conocemos, más b tampoco lo conocemos, sumatoria de x. Luego la segunda ecuación se convierte en la sumatoria del producto xy, a que sigue siendo desconocida, por la sumatoria de x más b sigue siendo desconocida por la sumatoria de x cuadrado. Entonces observo yo, bueno, para resolver este problema, yo necesito la sumatoria de y, la sumatoria de x, la sumatoria del producto de xy y la sumatoria de x cuadrado. A eso me lleva la fórmula, pues. Cuando yo tomo la función y la desarrollo dentro del sistema de ecuaciones lineales simultáneas, me aparece primera ecuación, segunda ecuación. Y eso me dice, mire, para resolver eso usted necesita la sumatoria de y. Entonces, en el problema nosotros conocemos x y y. Entonces, voy a dejar de presentar acá y me voy a ir a Excel. Voy a bajar mi archivo. Voy a ver si lo tengo. Este no es. Frecuencias. Correlación. Dale sin pena que quite la cámara. Entonces, los datos del cuadro que ya vieron ustedes anteriormente, los cuadros donde están el número, los vehículos, el tamaño de la muestra, está el peso y está el kilometraje, el rendimiento, los vamos a llevar a Excel. Entonces, les voy a presentar Excel y aquí tengo los datos, ¿no? Esto del automóvil 1, 2, 3, 7 es nada más el tamaño de la muestra, que fueron 7 vehículos muestreados. Pero aquí, esto definimos que iba a ser X y esto que iba a ser Y.
Ya teniendo eso, ¿dónde están? Ya obtenido eso, yo ya tengo cómo poder trabajar. Bueno, entonces me voy a llevar esto a otra hoja y lo voy a poner acá para que ustedes vean el ejercicio. Me lo puse aquí. Completo. No me hizo caso. Ahí tengo yo mis datos. Yo lo estoy agarrando así desordenados. No lo estoy ordenando, sino que lo estoy dando. Y todo. Entonces, ¿qué necesito yo acá? La sumatoria de Y, la sumatoria de X, la sumatoria del producto de X, Y y la sumatoria de X cuadrado. Entonces, como ya lo tengo acá, para no estar haciendo todo eso, voy a copiar esto. Acá. La sumatoria de Y. Entonces, tengo mis datos originales para que quede en orden. Voy a repetir. Tengo X. Estoy yendo paso a paso para que ustedes vean el proceso. Lo voy a disminuir porque está muy grande, entonces me dificulta. En 18 está bien. Entonces, miren, pues aquí yo tengo esto. La sumatoria de X, sumatoria de Y. Sumatoria de Y, perdón, la sumatoria de X. Ahora me pide la sumatoria de X cuadrado. Aquí también formulo sumatoria de X al cuadrado. Veo. Ahí ya lo tengo. Entonces, estas dos, como están formuladas, las jalo y ahí tengo mis resultados. Voy a tratar de darles el mismo toque. Ay, ay, ay. Están muy grandes los números. Lick, Lo si no, voy a... dele en contabilidad, donde dice contabilidad, dele para número. Si solo le salen 2 decimales. Sí, es que tengo muy grande la fuente, entonces por eso me ocupa. Bueno, entonces miren, pues ahí ya tengo yo las operaciones que me indica el sistema de ecuaciones lineales simultáneas. ¿Sí? Entonces, y ahí ya tengo sus sumatorias. Ahora esta me las dio chicas, 14.
Esas son las sumatorias que necesito. Bueno, algo pasa ahí en esta cosa. Ahí están, miren. Ahí tengo las sumatorias que me está pidiendo el sistema. Si ustedes observan, cuando vaya a la diapositiva donde están estos valores sustituidos en el sistema, ¿sí? Esto, pues yo me apoyo de Excel porque lo hace más rápido, pues, ¿sí? Lo formulo y me va a dar los resultados que yo ando buscando. ¿Ah? Entonces, cuando yo me voy acá, ya tengo para operar, tengo que dejar de presentar mi pantalla completa. Y me voy a ir ahora sí, una ventana. Entonces, sustituyendo en el sistema, dice, miren, estos valores, estas sumatorias que están acá, son las que están en el Excel que vimos. Los datos que ustedes tienen ahí. Entonces, como ustedes ya pueden resolver esto, porque ya ganaron mate 1 y mate 2, ustedes pueden resolver ese sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Yo no lo voy a resolver porque asumo de que ustedes pueden resolver ese sistema. Matemática ya está ganada, entonces yo solo lo estoy dejando indicado ahí para que quien todavía tiene dudas de esto, cómo llegamos al 43D, tiene que resolver este sistema. Y hay varios métodos, hay 4 métodos para resolver el sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Por favor, alguien que tiene su micrófono encendido, lo puede apagar, por favor. Me está haciendo interferencia. Entonces, aquí ustedes ven el sistema. Ahora ya lo convertí a valores numéricos. Esto que están viendo aquí en pizarra es esto, miren, jóvenes. Ahí están los valores de las sumatorias que me dio Excel. Aquí están. Pero yo no lo voy a resolver. No lo voy a resolver porque yo sí necesito que de alguna manera ustedes participen. Y si quieren llegar a los parámetros de A y B, A es igual a 43.356 y B a menos .0055, tienen que resolver el sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Porque de eso se trata, pues, que ustedes pongan de su parte y lo resuelvan. Yo hasta ahí. Entonces, alguien me preguntó cómo había obtenido el 43.35 y el .0050, pues con esta forma. No sé si lo logró. Javier, creo que había sido que me preguntó. ¿Lo tiene claro ahora, Javier? Sí, entendí qué fórmula se utiliza para llegar a eso. Gracias, Lick. Ok. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Esta es pura matemática, jóvenes. Por eso les decía, yo insisto, no es que yo sea terco, necio. Tenemos que tener fundamentos matemáticos. El economista tiene que tener base matemática, jóvenes. Por eso yo les digo, repasen aritmética y matemática de Baldor. O cualquier otro libro de matemática, pero repasen esas funciones. ¿Por qué? Porque les va a ayudar. Integrales, derivadas, potenciación, radicación, sistema de ecuaciones. Eso hay que repasarlo. Así, porque les va a ayudar no solo en estadística, sino en micro, en macro, y les va a servir en matemática aplicada 2 y 1. Entonces, sí es bueno.
Entonces, ustedes ven acá. Licenciado, disculpe, Sí, dígame. ¿podría explicarme lo de la sumatoria de Y, de Excel? Es que De no Excel, va. entendí. Voy a regresar. Ahorita solo termino de explicar esta. Entonces, miren, la ecuación lineal de regresión de Y sobre X, también así se le denota, queda Y calculada a ser 43.356 menos 0.055 de X. ¿Cómo? Bueno, pues voy a regresar acá, voy a salir de acá y me voy a ir a Excel para que Génesis vea cómo lo resolvimos. Entonces, aquí en Excel, ahí usted está viendo la hoja, ¿me? Está la sumatoria de Y, la sumatoria de X, la sumatoria de XY, la sumatoria de X cuadrado, que me pide el sistema. Sí, eso estaba viendo, pero a lo que yo tenía duda era de por qué quedaba 22.5, 17.6. Ah, acá, estos son los valores originales del problema. Ah, Aquí, lo ya, que yo pasa es creí que que aquí, hacía una operación o algo para que quedara no, así. no, aquí lo que hizo la máquina fue, eh, Los volvió enteros. ahí nos regresa su valor original, ¿sí? Estos son los Ah, ya. valores originales y esto no sé por qué me los quitó de acá. Vamos a Ah, tenerlos, a copiar acá porque ahí está. Estos son los valores originales que yo, del cuadro. Los pasé acá para dejarlos en este orden, sumatoria de X, ¿sí? Entonces, al calcularlos, ¿no? Y yo lo único que necesito es esto, mire. Para llevarlos al sistema, yo solo necesito las sumatorias de los datos observados y sus agregados de columna, que son la sumatoria del producto de X por Y y la sumatoria de X cuadrado. Y aquí tengo estos valores que son los que me llevé para la diapositiva. Ahora sí. sí, licenciado, gracias. Ok. Entonces, aquí tienen ustedes. Yo les ruego, por favor, que traten de resolver esto. Que traten de resolver estas dos ecuaciones lineales simultáneas. Por cualquiera de los métodos que ustedes pueden, resuélvanlo. Si no pueden hacerlo, pues a estudiar matemática, por favor, porque si no vamos haciéndolo, cuando les toque, van a tener problemas, pues, ¿sí? Entonces, acá, llegamos a esta otra diapositiva.
Entonces, en esa diapositiva ustedes están viendo que encontramos diferencias o discrepancias entre los valores reales supuestos. ¿Por qué? Porque si ven ustedes en la gráfica, tengo la línea matemática que me hizo la función de regresión y los datos observados. Los datos observados son esa línea amarilla con los puntitos amarillos. Esos son los datos reales del problema. Los que tomamos como muestra. Cuando yo los ploteo, esa es su tendencia. Cuando la gráfica, la voy a identificar como la gráfica. A la gráfica le digo yo, tráceme la línea de tendencia. Me traza la línea blanca que está ahí. Y entonces ustedes ven ahí que hay unas flechitas verticales. Acá hay una, esta no la ven, voy a regresar aquí a pantalla grande mejor para que me vean el cursor. Acá hay una flechita vertical. Acá hay otra. Y aquí una tercera. ¿Qué significan esas flechitas? ¿Qué me están indicando? Que ahí hay diferencias, hay variaciones. Lo que yo les decía, a una variación en X, una variación en Y. Desde un principio, cuando yo explicaba el modelo, decía que lo que me mide en la regresión son las variaciones de una variable sobre las variaciones de la otra variable. Eso mide variaciones que se puede expresar que a un cambio en X, un cambio en Y. Entonces, por cada cambio que sufra X de menos o de más, va a implicar un cambio en Y de menos o de más. Esa es la relación que me explica el modelo. Y entonces, pero hay una dificultad de que el modelo no me explica esas variaciones. Por eso es que yo lo tengo aquí con flechitas. Aquí hay una diferencia entre la Y observada, que es el puntito amarillo, y la Y calculada, que es la blanca. Ahí hay una variación no explicada. No me lo explica. Cuando yo lo calculo por otro método, me dice que ahí hay una variación explicada de 148.88. Luego me voy a esta parte de acá y me dice que hay una variación de la Y calculada, que es la línea blanquita, con la Y media. Mire, esa línea azul es la Y media, la media de Y, que la media de Y es 22.79 kilómetros de rendimiento. Esa es la media. Si todos los carros pesaran lo mismo, su media de rendimiento sería 22 kilómetros. Esa es la interpretación a esa rayita azul que ustedes ven ahí. Luego, en el otro extremo, tengo otra discrepancia que va de la Y observada, el puntito amarillo, a la Y media. ¿Qué estamos viendo ahí? Que hay 3 variaciones. La variación de la Y observada menos Y calculada al cuadrado, la variación de Y calculada menos Y media al cuadrado, y la variación de Y menos Y media al cuadrado, que es 384.88. Eso no me lo explica. El modelo, cuando yo lo corro en Excel, sí me saca eso. Pero por eso es que yo lo explico acá, que ustedes vean visualmente qué quiere decir, qué son esas variaciones, cómo las interpreto yo en un sistema de coordenadas cartesianas. ¿Qué variación? Hay una diferencia de 148. ¿Pero qué es eso? Hay una diferencia de 184.88 entre la Y observada y la Y media. ¿Qué es eso? Y el número lo van a encontrar ustedes en la salida de Excel, en la corrida que hace, lo encuentran. Pero si yo no interpreto esta gráfica así como la tengo ahí planteada, nos quedamos igual, jóvenes, si esa no es la gracia.
Ustedes como economistas tienen que aprender esto, pues. Y con esto no les digo que ustedes van a ser matemáticos ni estadísticos. Es una parte de la estadística que ustedes deben de comprender. Y entonces yo quisiera que me dijeran, ¿hay alguna duda sobre la gráfica o algo que no interpreten de la gráfica? ¿Poderle explicar más a detalle? Alejandro, sí, Alejandro. Sí, gracias, licenciado Rossi. Una pregunta. Entonces, ¿qué sentido tendría, digamos, con el punto Y o Y media es 22.79? Entre más lejos esté de la línea, eh, ¿qué quiere decir eso? No. ¿Sí tiene que algo que ver que está más lejos, más cerca del punto? Claro que tiene que ver. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo usted calculando las variaciones con la Y media. Si usted ve, dice Y observada, acá voy a regresar mejor para que vean el cursor. Y menos Y calculada. Yo ya sé que Y son los datos observados. Y ese es Y calculada, que es la línea recta. Aquí tiene los datos observados, ¿ven? En esta, usted tiene que hay una diferencia entre Y calculada, que es la blanquita, con la Y media, que es la azul. ¿Por qué? Porque con ella voy a calcular. ¿Por qué? Porque como X es el que cambia, a un cambio en X, un cambio en Y. ¿Cuánto cambia en Y? Para poder observar yo ese cambio en Y, le calculo la media de Y. A los datos observados de Y le calculo su media. Sí, y por eso la Y media es 22.79 y aquí está, miren. La Y llega por acá. ¿Sí? Y la Y media está aquí trazada, miren, por aquí. Y luego la otra variación es la Y observada, que es la amarilla, menos la Y media. Ahí es donde usted ve por qué la razón de calcular la Y media, porque yo estoy viendo las diferencias que provoca un cambio en X, un cambio en Y. Pero ¿cómo mido ese cambio en Y? Con los datos de Y nada más, pero para eso necesito Y media. Y aquí usted ve que hay datos por abajo de la media y datos por arriba de la media. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Y cuánto es esto? Eso es lo que me está midiendo. No sé si esto le aclara. Sí, licenciado. Entonces la Y media siempre va a ser una línea vertical, ¿verdad? O sea, No, obviamente horizontal. La Y horizontal. media es la línea horizontal azulita. Sí, sí, ok, horizontal, que va a partir, digamos, la gráfica. Y cuando traza esa gráfica, así como en el punto, eso es porque existe una perfecta correlación o o variación, mejor dicho, cuando traza la línea, o eso no tiene nada que ver. Es que aquí usted ve, esta es la Y media. Bueno, ¿cuánto se separa la Y media de esto? ¿Sí? Pero aquí solo estoy midiendo la separación de Y observada con la Y calculada. Mire, esta diferencia es de aquí para acá. Ah, ya. Esta diferencia es de aquí para acá. De la Y calculada a la Y media. Y esta es la Y observada a la Y media. Si usted lee los elementos que están entre paréntesis, ahí ve usted que Y es Y observada y ese es Y calculada. Y calculada menos Y barrita es Y media. Entonces, ahí es donde yo les digo, cuando ustedes no se meten en la fórmula a conocer los elementos de la fórmula, se vuelven mecánicos. Las fórmulas son las fórmulas, nos dan un camino, pero yo debo saber qué elementos tiene la fórmula. Tengo que conocer los elementos para poder yo interpretar el problema, jóvenes. Si ustedes no le ponen coco a esa Y rarita, Y única, si ustedes no saben qué es eso, no estamos haciendo nada. Así de sencillo. Por eso las fórmulas se deben interpretar. Uno debe conocer las fórmulas. No estoy diciendo yo que se las sepan de memoria. Para eso hay un formulario, ¿no? Pero
elemento, las letras, los signos que están dentro de la fórmula tienen un significado, tienen un nombre. Y ahí es donde está la falla del estudiante con estadística, jóvenes, porque se vuelve mecánico. Ah, Y menos Y barrita, o Y calculada menos Y media, pero no sabe qué Y calculada ni Y media. Y ahí, con líneas de colores, yo se lo estoy mostrando. Que distingan qué son las variaciones, qué son esas discrepancias, pues. Eso es lo que deben aprender. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda sobre la gráfica? Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Con lo otro, fíjese que yo no tengo anotado qué significa, por ejemplo, la YS. La Y barrita, pues cada vez que es una X, una Y y una barrita, pues entiendo que es la media. Pero, ¿qué significa la YS? Y más aún, no termino de entender muy bien, o sea, yo les soy franca, no termino de entender muy bien cómo interpretar la gráfica. Yo sé que hay que entender la parte de qué significa cada letra, pero quizás si me puede ayudar a reforzar un poco más, porque el nivel de comprensión creo que tal vez es un poquito más alto, pero sí me está costando. Bueno, mire pues, voy a regresar. Aquí voy a empezar. No sé dónde tengo el dato. Aquí creo, aquí. Mire pues, usted tiene que parte de su información, ¿sí? Ya, les dije que los números de los automóviles es nada más la muestra, la nominación que tiene el vehículo 1, el vehículo 2, 3, y por eso les decía, hagan la tarea de las variables, jóvenes, porque si ustedes interpretan bien sus variables, saben ahí que hay una variable nominal, una variable ordinal, una variable de razón. Si ustedes no tienen claro qué es una variable nominal, una variable ordinal y una razón, están perdidos, pues. Entonces, los números del automóvil son nominales, solo identifican, no hacen nada. Pero el peso en libras sí es una variable. El kilómetro por hora es el rendimiento. Yo les decía, este es un problema de dos variables. ¿Cuáles son las variables? Ustedes me decían, bueno, el peso y el rendimiento. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? De ahí tiene que partir Jacqueline. Y ahí dijimos, identificamos que este es X y este es Y. De ahí sale la Y. Entonces, cuando yo ploteo esto acá, mire, kilómetros por galón y peso en libras. Aquí, en mi diagrama de dispersión, ahí tengo yo. Voy a quitar esta. Ahí. Ahí tengo mi diagrama de dispersión. Esto es la Y y esta es la X. Y ahí sale la Y y la X. ¿Sí? Sí, le voy entendiendo y sé muy bien cuáles son las variables, pero me refería al subíndice S. Es el que no tengo el significado, por lo menos no tengo anotado, al menos yo, qué significa esa Y sub C, la sub C. ¿Qué significa cuál? Y sub C. Gracias. Y sub C calculada. Ah. Gracias. Ya. Espérenme. Mire, esta Y calculada, mire. La función de regresión. Cuando yo le doy valores a X, ¿sí? Y la multiplico y lo sumo o lo resto, me va a dar la Y calculada, que lo vamos a ver más adelantito. Pero me voy a ir otra vez aquí, a esto. Acá. Y es la variable observada. Y calculada es el valor que toma Y cuando X toma distintos valores. Y Y barra es la Y media, que es esta, mire. ¿Sí? Bueno. Y yo lo que quiero es que quede bien claro la interpretación del gráfico. Ya ahorita va a salir de las dudas, Jacqueline, cuando hagamos el cálculo. Pero yo lo que quiero es que
Ustedes vean esas flechitas verticales, jóvenes, ¿qué significan dentro del modelo? Mentalmente, ustedes háganse la idea y métanse a la gráfica ahí mentalmente, porque lamentablemente no tenemos un programa de tercera dimensión, pues, porque tercera dimensión daría vuelta, se movería y miraríamos las diferencias, pues jugara y todo, pero y apenas tenemos esto, y ya un diagrama en tercera dimensión, un gráfico en movimiento, olvídese, eso es carísimo y la facultad no creo que esté dispuesta a darlo, pues entonces ahí se me dificulta a mí poderlo demostrar. Pero mentalmente yo quiero que esto que estoy señalando acá ahorita, esto y esto, en el plano cartesiano tiene un significado. Eso es lo que yo quiero. Y todo, por eso es que pregunto, si tienen dudas ahí en esa parte, para poder pasar a la otra. ¿O está claro? Lick, Sí. Sí, Abel. Marlon Ramírez dice, y media es la línea azul, y calculada la línea amarilla. No. La Y calculada es la línea blanca. La Y calculada es la línea blanca, es recta. Por eso es una línea matemática. Lick, fíjese que yo sí tengo una duda. Sí, Abel. Por ejemplo, yo sí ya le capté lo de la Y observada, la Y calculada, al cuadrado, la Y media y todo eso, pero específicamente, ¿qué significa? Por ejemplo, la Y media es 22.79. Quiere Correcto. decir de que la Y, o sea, ese 48.88, o sea, ¿qué realmente significa en esta gráfica? Como también el 235.19, el 348.88, porque pues los datos esos se van a sacar por defecto, por la Y media y la Y calculada, pero en sí, ¿qué significa? Esa es mi duda. Ah, está bien. Esos valores son las diferencias que hay entre la Y observada y la Y calculada, esa diferencia o que se le denomina la variación no explicada, lo que el modelo no explica. ¿Sí? Que están ahí planteadas, pero lo van a interpretar cuando lleguemos ya al cálculo manual. Me parece bien que tenga la duda, pero esa es una diferencia entre la Y calculada y la Y media en el caso de 235.19. Son variaciones que el modelo no me explica. Sí, o sea, ¿se recuerdan que yo les decía que la ecuación de regresión o la ecuación matemática era un ajuste a la línea recta, a los datos observados? Era un ajuste de la línea recta a los datos observados. Este ajuste, ¿sí? Estos son los datos observados. Me voy a ir aquí para que mire mi cursor. Estos son los datos observados, ¿sí? ¿Sí? Y esto es un ajuste de la línea recta a los datos reales. Por ahí está en la teoría que les definí, les decía esto. Este es un ajuste a la línea recta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la función es una línea recta, los datos no se comportan así. Entonces aquí hay un ajuste y ahorita lo van a ver en mejor forma. Acá. Y cuando lleguemos a esto lo van a comprender.
Entonces, el método de las variaciones, para poder comprender, dice que la sumatoria de la diferencia de y observada menos y media es al cuadrado es igual a la variación total. Ahí ya tiene un nombre. Y en la grafiquita ustedes pueden buscarla y ahí van a ver cuál es la variación total. La sumatoria de la diferencia de la y calculada menos la y media al cuadrado es la variación explicada, la variación que explica el modelo. Y la sumatoria de la y observada menos la y calculada al cuadrado es la variación no explicada. Ahí ya ustedes tienen. Claro, vamos a ver los números más adelante, pero esta es la parte que ustedes deben de comprender teórica. Se demuestra que dice que la variación total es igual a la variación explicada más la variación no explicada. Que la variación explicada es igual a la variación total menos la variación no explicada. ¿Qué estoy haciendo yo? Solo igualdades matemáticas. Y la última, 1 es igual a la variación explicada sobre la variación total más la variación no explicada sobre la variación total. ¿Qué significa ese 1 ahí? ¿Qué significa el 1? Pues esto, miren jóvenes. Hemos dicho que el intervalo va de 0 a más 1 y de 0 a menos 1. Eso. Esa es la correlación, que va de 0 a 1 a 0 menos 1. Y eso es lo que está haciendo ese 1 ahí. Entonces, yo puedo hacer las igualdades matemáticas a través de estos juegos que hice aquí. ¿Cómo encontrar? Y mire, aquí tiene 1 es igual a la variación explicada sobre la variación total más la variación explicada. ¿Por qué el 1? Porque es el punto máximo, la de la perfecta correlación. Cuando la variación explicada sobre la variación total más la variación no explicada sobre la variación total son igual a 1. Una perfecta correlación. Pero esto son igualdades matemáticas que ustedes las deben de comprender con facilidad. Entonces, se le llama coeficiente de determinación a la relación de la variación explicada hacia la variación total y se escribe. ¿Y que qué sería si es, por ejemplo, menos 0.80? ¿Cómo está, Eduardo? Repítame. Dijo de que si en lugar de dar positivo diera negativo, porque por ejemplo hace un rato salió 0.78, pero si saldría menos 0.78. No, eso no sale negativo, solo sale negativo la función, que va a ser una inversamente, una correlación inversa, o sea, negativa, nada más la correlación, pero el punto 0.78 no, ese solo le está indicando acá, pero usted ya vio el comportamiento que es menos b, el coeficiente de b es negativo, por eso su tendencia es hacia abajo, pero los coeficientes de determinación y de correlación, esos son positivos, esos no tienen nada que ver en la definición. Bueno, entonces, aquí tienen ustedes el comprender que las diferencias esas que están ahí son la variación total, la variación explicada y la variación explicada. Y su razón, ¿por qué es 1? Porque se mide de 0 a 1 y de 0 a menos 1. Hay varias formas de calcular. Y aquí el complemento a esa parte.
Entonces, el R cuadrado se calcula a través de la variación individual sobre la variación total y se le llama coeficiente de correlación a la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Fue lo que hice yo al principio de la clase. ¿Sí? Cuando la gráfica me dio que el coeficiente de determinación era 0.61, al sacarle el radical, me da el coeficiente de correlación, que es 0.78. ¿Cómo se llega a esos resultados? Bueno, pues aquí viene el cuadro de cálculo, miren. Ahí lo tienen. Próximo día lo explicamos, pero ahí tienen ustedes el cuadro de cálculo para las variaciones. Traten de hacerlo ustedes, ahí tienen los datos de X y Y, que son los datos originales, y ahí tienen la Y calculada. Dejemos esa parte ahí y el lunes, el lunes próximo lo explicamos cómo se llega a esos resultados. Pero, ¿qué quiere decir la Y calculada? Que cuando X pesa 1950, solo voy a hacer esa para que si tienen ganas de salir de la duda, lo hagan. ¿Qué quiere decir eso? La ecuación es Y calculada es 43,35,6, creo, menos 0.0055 de X. ¿Sí? Bueno. Y calculada. Cuando X es 1950, cuando X vale 1950, ¿cuánto vale Y calculada? Calculenla ahí, por favor, rapidito. Alguien ahí que tenga calculadora a mano. ¿Son 1950 o 19.50, Lick? El X. 1950. Cuando X pesa 1950, 32.63 sería el resultado. 32 o Punto 22. 32.63. Vamos a ver si es cierto. Sí, 32,64. Ahí está, estamos bien. Entonces, 2.650. Jacqueline creo que me preguntaba, ¿pero qué es Y calculada? Pues esta es la Y calculada. Cuando el vehículo pesa 1.950 libras, cuando el vehículo pesa 2.650 libras, ¿cuánto es Y calculada? Cuando el vehículo pesa 2.650 libras.
¿Alguien que tenga calculadora, jóvenes? 28.78. Miren, ahí está, ya que así se encuentra la Y calculada. O sea, ese Y calculada, quitémosle el sombrerito. Así se encuentran. Son los datos que están ahí en el cuadro. Sustituyendo los valores del peso en la X, sustituyendo estos valores en la función, llegamos a estos valores de... Bueno, jóvenes, nos quedamos ahí, nos vemos el día lunes, por favor, les agradezco su atención.